Dios le bendiga a todos, hermanos. Bendiciones. Y procedemos a la exposición, la palabra que el Señor tiene para nosotros. En este día continuamos con el Sermón de la Montaña. Estamos ya iniciando el último capítulo de los 3 capítulos que corresponden al sermón más largo que Jesús predicó durante su ministerio, y lo hizo desde un monte alto, por lo cual se le llama el Sermón de la Montaña. El sermón que algunos dicen que es la predicación condensada, resumida, del ministerio de Jesucristo, que comprende mensajes, principios bíblicos sumamente importantes para nosotros como hijos de Dios. Llegamos entonces al capítulo 7, versículo 1 de esta travesía, y vamos a comenzar a leer lo que nos dice con el título de este mensaje: la buena forma de comportarse con los demás. La buena forma de comportarse con los demás. Así que leemos el versículo del capítulo 7, el versículo 1, que dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medida. ¿Y por qué miráis la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Jesús aquí habla sobre algo que sabía que iba a ocurrir dentro del pueblo de Dios: la crítica, el chisme y el juicio hacia otras personas. Y aquí aprendemos 3 puntos importantes, en lo cual podemos estructurar este mensaje. Primeramente, que el cristiano no debe ser juez. Segundo, que el cristiano se debe cuidar de la hipocresía, de no caer en ese estado. Y tercero, que el cristiano se debe comportar hacia los demás como un hermano. Vamos a comentar de qué trata cada uno de estos 3 puntos. Empezamos entonces aquí con el primer punto, que el cristiano no debe ser un juez. Y aquí lo dice Jesús iniciando en este capítulo diciendo: no juzguéis para que no seáis juzgados. No se debe aquí, cuando dice que no juzguéis, a que no deben de haber instituciones legales o instituciones de tipo corte judicial. No, sino que se debe aquí más bien a la responsabilidad que se deben los cristianos entre unos y otros. No juzguéis, inclusive aquellos que no son cristianos. La responsabilidad del Hijo de Dios, del cristiano, el no juzgar. No juzguéis para que no seáis juzgados. Cuando dice aquí no juzguéis, no significa que se tenga que suspender la facultad de análisis crítico hacia otras personas. Si están haciendo algo bien, si están haciendo algo mal. No se trata de rehuir la diferencia entre lo bueno, entre lo malo, entre el bien y el mal. Para nada. Sino más bien se trata de que no nos sentemos en un trono de juicio como si fuésemos jueces. Claro que tenemos que emitir juicios de valor nosotros como seres humanos. Si no, no pudiéramos juzgar para determinar si alguien miente o no, si alguien dice la verdad o no, y de cuidarnos de personas que pudieran ser eventualmente peligrosas
para nosotros. Es decir, Jesús aquí no está prohibiendo el sentido crítico. Lo que está prohibiendo es la capacidad de censurar, de imputar un castigo, porque no somos señores de los demás, ni tampoco somos jueces de ellos. Ningún ser humano está calificado para ser juez de otro, ni tomar el rol de Dios desde el punto de vista personal. Así que si nos atrevemos a juzgar a otros, seremos entonces juzgados con mayor severidad. Romanos 2.1 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Esa es la situación. Jesús no nos dice que dejemos de ser hombres al suspender nuestras habilidades o poderes críticos que nos distinguen del resto de la creación, sino que renunciemos a la ambición presuntuosa de hacernos como Dios, al cornucarnos como jueces de ellos. Al ser jueces de las personas, al ser juez, el juez tiene que ver con señalar, y en la mayoría de ocasiones tiene que ver con criticar y acusar a los demás. El juez señala, el juez declara, inclusive condena. La crítica obviamente no es para compartirla, el sentido crítico no es para compartirla con otros, ni dañar la imagen de una persona como si fuésemos los jueces. ¿Se entiende entonces lo que significa acá? No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medida. Es decir, que si juzgas de la forma que sea que juzgues, con ese tipo de criterio también se te va a juzgar desde el trono de Dios. Y con la misma medida con que medís a otros, con que hablas de los demás, con la misma ligereza, con la misma exageración, también te será medido a ti. Segundo punto, el cristiano se debe cuidar de no caer en la hipocresía. Y aquí vemos en el versículo 3 que dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Así que mirar aquí la paja del ojo de tu hermano tiene que ver con señalar la falta de una persona. Exageramos la falta de los demás, pero reducimos la gravedad de las nuestras. Así somos los seres humanos. Al compararnos con los demás, definitivamente carecemos de objetividad e imparcialidad, porque nos tratamos a nosotros mismos con mucha suavidad y a los demás los tratamos con dureza. No vemos nuestro error, pero sí fácilmente podemos ver el error del otro. Tendemos a padecer nosotros entonces, los seres humanos, de hipocresía, todos sin excepción. Una forma de justificarnos a nosotros mismos es precisamente señalando el error de los demás. Cuando decimos, él hizo esto, y nosotros no decimos nada sobre nosotros mismos, estamos diciendo, yo no hago lo que él hace. Así que juzgar a los demás es una forma de justificarnos también a nosotros mismos. Jesús nos dice que no seamos como el fariseo en la parábola del fariseo y el publicano cuando se acercaron a Dios orando. Recordemos que el publicano se acerca a Dios y le dice, sé propicio a mi pecador, mientras que el fariseo se acerca a Dios diciendo, gracias te doy, Señor, que yo no soy como ese publicano que está ahí. Yo diezmo, yo ofrendo, yo oro, yo ayuno, yo hago todo lo que tú me has dicho. Y la palabra de Dios dice que
que el que fue justificado fue el publicano antes que aquel fariseo. Así que por no examinarse, por no ser sincero y ser orgulloso, lo que debemos ser entonces es ser sinceros con nosotros mismos. 1 Corintios capítulo 11, versículo 31 dice: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Sería la forma en que nosotros pudiéramos escapar del juicio de Dios. ¿Cómo podemos escapar del juicio de Dios? Examinándonos a nosotros mismos para corregirnos. Claramente, de nada serviría examinarse a uno mismo si no hay una corrección, una autocorrección del defecto que tenemos. Así que es importante examinarse y tener el sentido crítico de tal manera que nosotros podamos ver nuestros errores y, por si acaso, siempre es mejor no estar juzgando a nadie bajo ninguna circunstancia. Dios no te ha puesto como juez, el juez es Él. Ahora, dentro de los gobiernos y dentro de las iglesias hay autoridades a las cuales Dios les ha dado la capacidad de juzgar para corregir. Pero no le ha dado a ningún ser humano la capacidad de juzgar a otro fuera de estas circunstancias. Es decir, yo como un ser humano, como un ciudadano, como un hermano en Cristo, no puedo yo ni debo yo juzgar a otro. Pero dentro de la investidura, autoridad que Dios ha dado, en este caso, en mi persona como pastor, podría yo tener eventualmente que emitir un juicio sobre alguna persona para aplicar una corrección, una llamada de atención. Tercer aspecto es que el cristiano se debe comportar como un hermano. Los hermanos se cuidan, no se señalan entre unos y otros. No nos estamos señalando los errores, nos cuidamos unos a otros, pero no nos estamos señalando los errores. Y voy a tratar de explicar lo que esto significa. Aquí Jesús no nos está diciendo que no podemos ser hermanos entre unos y otros, viendo algún error para hablarle con amor a un hermano. O sea, precisamente es importantísimo que podamos corregir a otras personas que son hermanos, que son personas que nosotros estimamos. El problema acá es que en lo que estamos leyendo es que no tenemos autoridad ni valor moral para hablar si nuestra viga es mayor y si no la hacemos desde un corazón que realmente está lleno de amor. Por eso dice el versículo: ¿cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Por eso dice en Mateo capítulo 18, versículo 15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Es decir, Jesús por un lado nos está diciendo que no podemos estar sacando la paja de un hermano si tenemos una viga. Pero por otro lado, aquí nos dice el mismo Jesús: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndale tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Obviamente aquí está hablando de que nos ayudemos unos a otros, pero no que nos hagamos jueces ni nos estemos señalando los errores con un corazón de intención que no es la correcta, que no proviene del amor. Nuestro deber cristiano no es ver la paja que está en el ojo de nuestro hermano, mientras al mismo tiempo no echamos de ver la viga que está en el nuestro. Todavía menos consiste en decirle a nuestro hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, mientras no hemos sacado todavía la viga del nuestro.
sino más bien nuestro deber es primero quitar la viga de nuestro ojo para que entonces con claridad de visión podamos sacar la paja del ojo de nuestro hermano. De nuevo, es evidente que Jesús no condena la crítica, el sentido crítico como tal, sino más bien la crítica hacia otros y en forma pública, cuando no ejercemos una crítica primero sobre nosotros mismos. Jesús no condena la corrección como tal, sino más bien la corrección hacia otros cuando no nos hemos corregido primero a nosotros mismos. Es decir, si vamos a corregir a alguien, debemos de tener capacidad moral para habernos previamente, haber estado en un estado correcto en esa situación y en esa circunstancia a quien nosotros vamos a corregir. Necesitamos ser tan críticos con nosotros como a menudo lo somos con otros, y tan bondadosos y pacientes con nosotros como siempre lo somos con nosotros. Aquí estaríamos aplicando la regla de oro a la cual Jesús nos lleva más adelante en este capítulo 7, en el versículo 12, que era, parafraseando sería: trata a los demás como quisieras que te traten a ti. ¿Te queda claro entonces, mis amados hermanos, cuál es la forma en la cual nosotros debemos de comportarnos con los demás? ¿Cuál es la buena forma y la buena manera? No debe de haber chisme entre los hermanos y entre un cristiano y otros, criticando a otros, chismeando a otros. La crítica que pudiéramos tener es una crítica personal, pero no podemos estar compartiendo lo que vemos, los errores y las faltas de otros con otros cristianos, a no ser que sean las personas de autoridad en la iglesia, en el caso de la iglesia, y a no ser que sean las personas de autoridad en el caso de los gobiernos. Dios no nos llama a que realmente no seamos críticos, sí, que nos llama a que no denigremos la imagen y la dignidad de una persona, y nos llama a que si nosotros tenemos una viga en nuestro ojo y queremos sacarle esa paja al hermano, que no tenemos autoridad moral para hacerlo, sí, porque tenemos nosotros también un problema igual o mayor que la persona o el hermano tiene. Podríamos tener la autoridad moral de ir y sacarle la paja si primeramente nosotros hemos sacado la nuestra. Y por último, aquí termina diciendo en el versículo 6, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Aquí Jesús compara a ciertas personas con los perros y con los cerdos. Así como dice en la Biblia, en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 22, dice: pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Si bien no debemos de ser jueces de otros, hallar falta en ellos en forma hipócrita tampoco, ni condenar ni censurar, tampoco debemos de ignorar sus faltas y fingir que todo sigue igual. Ambos extremos deben evitarse. Los santos no son jueces, pero los santos no son encubridores de faltas tampoco. Cuídese con eso. Tan mal es ser juez de otro como encubrir la falta de un hermano. Y es cierto que hay que callarnos, pero no encubrir la falta. Deberíamos de, si no tenemos la capacidad moral de acercarnos al hermano y decirle algo en relación a la falta que está teniendo, deberíamos entonces acercarnos a la autoridad, al líder inmediato que Dios ha puesto para que trate de corregir al hermano que se está desviando, el hermano que tal vez no está acatando
lo que la palabra de Dios dice. Si primero quitamos la viga de nuestro ojo y así vemos con claridad para quitar la paja del ojo de nuestro hermano, él, si es verdadero hermano en el Señor, debiera apreciar nuestra intervención cuando vamos y le damos el consejo. Debemos de hacerlo con un corazón de amor, con la intención correcta. Pero no todas las personas se muestran agradecidas por la crítica y por la corrección. Según el libro de Proverbios, esta es una de las distinciones obvias entre el hombre sabio y el hombre necio. Como dice Proverbios 9, versículo 8, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Algunos cristianos entonces se comportan como escarnecedores, por así decirlo, ¿no? Escarnecedores, ¿en qué sentido? De que critican a otros, pero cuando llega alguien y les da el consejo, les da la corrección, ellos no tienen ninguna culpa, ellos no han hecho nada y es difícil o imposible para esta persona ver su propio error. Y más bien sale el que llegó a ayudar, el que tuvo una buena intención, más bien sale con un problema que no tenía, porque aquel que recibió la corrección pues no la aceptó y cualquier cosa puede suceder ahí. Puede haber una crítica contraria, una respuesta altanera, una respuesta sin sabiduría. Pudiera suceder cualquier cosa como respuesta a una persona que no tiene el espíritu correcto para recibir la corrección que necesita. Por eso dice el versículo, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que la pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Yo diría, como consejo para todos los cristianos, que si tú ves que un hermano cristiano está en un error, si tú puedes, aplícale un consejo, pero ten mucho cuidado. Yo diría que mejor le digas a tu líder inmediato para que tu líder inmediato pueda ayudar al hermano. Nos debemos ayudar unos a otros, sí. Y ese es el tercer aspecto de este mensaje. El cristiano debemos de comportarnos nosotros como hermanos con otros. Nos cuidamos unos a otros. No señalamos nuestros errores, nos cuidamos. El que señala el error es el que juzga. El que señala el error es el que critica o se come a otra persona y le quita la dignidad. Nosotros no señalamos, no criticamos de esa manera. Jesús no nos dice que lo hagamos así, sino que Jesús nos dice que lo hagamos con amor y que nos cuidemos entre todos. Así que cuando tú recibas una corrección de alguien, recíbelo con humildad, no con vanagloria, no con orgullo. Y analiza con humildad lo que se te dice, porque muy posiblemente pues tenga razón la persona la cual te está diciendo las cosas. Considera quién te lo dice. Te lo dice alguien que te estima, te lo dice alguien que te aprecia, te lo dice alguien que te ama. Agradécele lo que te ha dicho y no tomes una revancha, no tomes un resentimiento contra él y toma la actitud correcta de recibir la corrección. Sé sabio y no necio. Y ama a aquella persona que vino a darte ese consejo. Tenlo en alta estima, porque no es cualquiera hoy que al verte en un error viene y te lo dice. No es cualquiera. Posiblemente no es cualquiera el que se atreva, pero que muchos generalmente toman la actitud de esconder las faltas y de encubrirlas. Y eso es un pecado y eso es una puerta abierta, así como el juzgar a otras personas. Vamos a orar. Gracias, Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos perdón, Señor, porque
hemos cometido en algún momento el pecado de juzgar a alguna persona. Muy posiblemente hemos hablado de alguien y hemos dicho de más, condenando, acusando y condenando, sin darnos cuenta tal vez, o si nos dimos cuenta. Pedimos perdón por juzgar a nuestros hermanos. Tomamos la decisión de no hacerlo, de que aunque veamos las faltas de otros, no hablaremos de ellas con otros hermanos cristianos. Pediremos tu guianza para ver si al examinarnos a nosotros mismos podemos ir a corregir al hermano. Y si no, decírselo a nuestros líderes, a las autoridades que tú has puesto sobre nosotros dentro del cuerpo del Señor, dentro de la iglesia. Gracias, Señor. Enséñanos a comportarnos de la buena forma que Jesús nos enseñó con las demás personas y evitar caer en la hipocresía. Evitar caer en acusar a otros cuando nosotros tenemos cosas posiblemente peores que la que estamos señalando. Te pedimos perdón, Señor, por caer seguramente en esa hipocresía. Enséñanos, Espíritu Santo, y a recordar y a atesorar en nuestro corazón lo que Jesús ha dicho en cuanto a cómo debemos de conducirnos con aquellos que son nuestros hermanos en Cristo y aquellos que también son parte de nuestra familia, nuestros padres y nuestros hermanos, nuestros hijos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Dios le bendiga.